Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre anatomía y fisiología renal. Bueno, para comenzar tenemos que el riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Su aspecto normal se asemeja a un frijol de gran tamaño. El riñón derecho se ubica en posición más baja al ser desplazado por el hígado. Listo. Entonces aquí vamos a hablar sobre el tamaño. Tenemos que tiene una longitud de 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad. Pesan alrededor de 300 gramos cada uno. El derecho tiene un peso menor al del izquierdo, debido a que el izquierdo se encuentra más próximo a la aorta y eso hace que tenga un mayor llenado. Entonces, por eso tenemos que el derecho nos pesa 130 gramos y el izquierdo 170. Bueno, tenemos que el riñón derecho se va a encontrar más abajo que el izquierdo y esto se va a deber a la presencia del hígado, lo que hablábamos ahorita. Es por eso que el riñón izquierdo hace contacto siempre con la 11ª costilla y a diferencia del riñón derecho que lo vamos a encontrar es en el último espacio intercostal. Bueno, vamos a hablar de la vascularización renal. El sistema vascular del riñón inicia con la arteria renal, que da lugar a una serie de arterias segmentarias anteriores, posteriores, superiores e inferiores, y de quienes emergen las arterias interlobares, de ellas las arterias arcuatas paralelas a la superficie del riñón, continuándose con las arterias interlobulares, quienes van a suplir cada uno de los glomérulos por intermedio de las arteriolas eferentes. Estas últimas que les nombré dan origen a 6 capilares, los cuales forman el glomérulo, penacho glomerular de cada glomérulo. De allí emerge la arteriola eferente, quien surge de una red de capilares muy pequeños, que son los peritubulares, y vasas rectas descendentes. El sistema pues venoso inicia con las vasas rectas ascendentes, quienes van a drenar las venas interlobulares arcuatas y las interlobares, y finalmente pues la vena renal. Bueno, vamos a hablar de los componentes del riñón. Aquí tenemos que el sistema colector excretor renal está constituido por unos cálices de menor espacio al que drenan las papilas renales. Por cada papila renal hay un cáliz menor. Y esto lo que va a hacer es que convergen en los cálices mayores, los que se fusionan en la pelvis renal, que a su vez continúan con el uréter, quien desemboca en la vejiga y finalmente alcanzando finalmente la orina al exterior a través de la uretra. Bueno, ahorita vamos a hablar de la nefrona, entonces hablamos que la unidad funcional del riñón es la nefrona, de las cuales hay aproximadamente 1 millón por cada riñón, y este número se va a establecer durante el desarrollo prenatal y luego del nacimiento no se pueden generar nuevas nefronas, o sea que ya lo que se generó cuando se da el crecimiento del feto son las únicas que vamos a tener de por vida. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo cortical, que los podemos ver por aquí en las imágenes que están por este lado. La corteza está constituida principalmente por glomérulos, túbulos, lo que les decía ahorita, mientras que las asas de L y los tubos colectores se ocupan principalmente de la región medular. Allí hay unas nefronas superficiales o corticales que contienen asas de L en corta, que son como las que se encuentran por esta parte. Y mientras que las yuxtamedulares se caracterizan por los glomérulos en la región de la corteza adyacente a la médula, y allí lo que hacen es que se encuentran las asas de L largas y se extienden profundamente por la médula
y lo que van a hacer es participar activamente en la concentración de la orina. Todo eso es por esta partecita que están aquí. Aquí está una enle y aquí se encuentra la otra. Listo, volvemos a hablar de la nefrona. Entonces tenemos que la corteza está constituida principalmente por glomérulos tubulados contorneados, proximal y distal, mientras que las asas de Henle y los túbulos conectores ocupan principalmente la región neural. Esto es como un resumen de lo que estábamos hablando ahorita. Y aquí pues hay un dibujo mucho más claro y mucho más explícito. Bueno, ahora vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos que el aparato yuxtaglomerular es una región especial de la nefrona constituida por la arteriola aferente y la eferente, y la rama ascendente gruesa del asa de Henle en su porción más distal. En este último, en el segmento tubular se presenta un grupo de células epiteliales que se llaman hiperplásicas y que van a constituir la mácula densa con importantes propiedades a la detección del contenido del sodio en la luz tubular. Por acá está, mira, aquí está la luz, aquí la llaman como luz capilar. Entonces, por este lado. También tenemos la pared de la arteriola aferente de las células musculares, que son llamadas yuxtaglomerulares o granulosas. Y contienen renina, siendo el único sitio demostrado hasta la fecha que se encuentran densamente inervada por terminaciones nerviosas simpáticas. Mire, por acá están las células yuxtaglomerulares y aquí está la mácula densa. Este es el túbulo contorneado distal, este que se encuentra por este bordecito. Aquí está la arteriola aferente, el mesangio y listo. Ahora vamos a hablar de la descripción ultraestructural del riñón. Entonces, a nivel estructural tenemos que el glomérulo está constituido por la cápsula de Brodmann, que por aquí está, por acá. Entonces tenemos que allí se deposita el filtrado glomerular, las asas capilares con endotelio fenestrado y son rodeadas por la membrana basal glomerular. También allí tenemos unas células epiteliales viscerales que son conocidas con el nombre de podocitos. Ahorita también vamos a hablar de los podocitos. Aquí hay un podocito en esta imagen. Entonces tenemos que los podocitos lo que van a hacer es abrazar los capilares glomerulares y las células epiteliales que están adheridas a la cápsula de Brodmann. En esta parte central del glomérulo se observa el mesangio, que está constituido por la matriz mesangial y células mesangiales, que son de gran tamaño y tienen una actividad fagocítica y previenen la acumulación glomerular de macromoléculas que son anormalmente filtradas. También ellas tienen una actividad contráctil, gracias a la presencia de microfilamentos como la actina, la miosina, la alfa-actina, con lo que pueden modificar la superficie de filtración glomerular. Aquí ahora sí vamos a hablar del podocito como tal. Entonces tenemos que la barrera de filtración glomerular está compuesta por el endotelio fenestrado y la membrana basal glomerular, la célula epitelial visceral o podocito del que estábamos hablando ahorita. Con pies que abrazan el asa capilar entre pie y pie de podocito. Se encuentra el diafragma hendido o hendidura y en esta estructura se va cobrando la importancia en una enfermedad que se llama síndrome nefrótico congénito, que generalmente se identifica en niños. Y allí se da una gran variedad de proteínas
cuya eficiencia se da presente en los pies del podocito, y esto lo que va a hacer es que afectan la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, dando a la aparición de proteínas en la orina. Entonces, en la orina podemos encontrar proteínas como la nefrina, la podocina y la caderina. Y eso es lo que nos están mostrando pues en esta imagen. Aquí está actina, podocina, nefrina, bueno, todo esto que se filtran por estas partes. Listo, entonces ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, que estas hacen parte de la hemodinámica glomerular. Entonces tenemos que los riñones constituyen el 0,5% de la masa corporal, pero cerca del 25% del gasto cardíaco prefunde los riñones. Así que de ahí, para un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, el flujo sanguíneo debe ser de 1,5 litros por minuto. Y esto equivale a un flujo plasmático de 600 mililitros por minuto. La tasa de filtración glomerular normalmente está cercana a los 125 mililitros por minuto, pero varía en condiciones normales por también el sexo o la edad. Y esto se conoce como la fracción de filtración, que tiene pues una fórmula que su valor es del 20% y la fórmula sería 125% dividido en 600. Y ahí tenemos que el flujo renal y se mantiene normalmente en un rango muy estrecho gracias a que existe un fenómeno de autorregulación que da cambios severos en la presión arterial sistémica y no necesariamente se transmiten a los glomérulos. También tenemos que se presentan entonces en la presión arterial sistémica no necesariamente se transmiten a los glomérulos. También tenemos una modificación de tono en las arteriolas aferentes o eferentes, que son factores reguladores de las presiones que se dan en la parte del penacho glomerular. También tenemos que en el filtrado glomerular intervienen fuerzas de Starling, que son la presión hidrostática, la oncotina, el capilar glomerular y la presión hidrostática en la cápsula de Brougham. Y estas son fuerzas que se favorecen en la filtración glomerular. Son la presión hidrostática, el capilar glomerular y la presión oncótica en la cápsula de Brougham, mientras que la fuerza que se oponen al filtrado glomerular son la presión oncótica en el capilar glomerular y la presión hidrostática en la presión de Brougham. Entonces tenemos que la presión neta de la filtración glomerular es normal o igual a 21 milímetros de mercurio. La vasoconstricción de la arteriola aferente da lugar a la disminución de una presión hidrostática en el capilar glomerular, mientras que la vasoconstricción de la arteriola aferente se va aumentando y produciendo una mayor filtración glomerular. Allí encontramos la vasoconstricción de ambas arteriolas y esto puede ocurrir generando unas severas hipovolemias o por estímulo adrenérgico, y lo que hacen es reducir muy significativamente la presión hidrostática del capilar glomerular, y esto lo que va a hacer es nos lleva a la oliguria y a la anuria. Tenemos también que en la vasodilatación de la arteriola aferente está medida por la prostaglandina, y lo que hace es que aumenta la filtración glomerular y nos ayuda a constituir un mecanismo importante compensador en algunos estados hipovolémicos o hipotensivos, y lo que va a hacer esto es que nos lleva a recomendar y evitar los medicamentos AINES en estas situaciones. También tenemos que la angiotensina también participa activamente en estos escenarios, y lo que hace es que genera vasoconstricción de la arteriola aferente y va a sostener el filtrado glomerular de tal manera que el uso de las IECAS pueden afectar severamente la filtración en situaciones de estrés, generando pues una falla renal que va a estar mediada hemodinámicamente. Y esto lo que va a hacer es que se va a presentar en pacientes hipertensos crónicos, en los cuales tenemos que la administración posoperatoria de AINES para el control de dolor puede llevar una caída significativa en el filtrado glomerular. Entonces aquí tenemos una arteriola normal. Aquí está la parte de cómo hace el proceso. Y aquí está la arteriola
que está afectada aferentemente por los AINES, y aquí está la presión glomerular, que es por la hipofiltración, y aquí también disminuye la presión glomerular, que es por hipofiltración,